Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a iniciar con un nuevo módulo que tiene que ver con trastornos del aprendizaje y por supuesto que es un módulo importante y relevante para poder entender todas las estrategias que como estimuladoras tempranas dentro de un equipo interdisciplinario podemos llevar a cabo y podemos desempeñar, ¿sí? Por lo general el área del aprendizaje se profundiza o es profundizada, por psicopedagogas, ¿sí? Por maestras integradoras, maestras de apoyo, pero también nosotros tenemos que conocer estos conceptos o estas diferentes patologías para poder trabajarlas y poder entender también su sintomatología característica, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener en cuenta que los trastornos del aprendizaje en la infancia constituyen un conjunto de trastornos frecuentes que en general son poco conocidos por el colectivo pediátrico. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces pasan desapercibidos y también son mal diagnosticados. Se calcula a escala global que un 5% de los niños sufren problemas de aprendizaje en la lectura, la escritura o el cálculo. Estos niños suelen ser diagnosticados y tratados habitualmente en el entorno escolar, pero cada vez es más frecuente que los padres, bien inicialmente, bien en etapas posteriores, consulten este problema con el pediatra, ¿sí? ¿Qué son los trastornos del aprendizaje? Para poder definir lo que son los trastornos del aprendizaje, hay que tener muy presente que cada individuo tiene un ritmo propio para asimilar los aprendizajes. En un aula, cualquier niño sano, por ejemplo, dotado de una inteligencia dentro del rango de la normalidad, nos encontramos con distintos tipos de niños también, brillantes, que aprenden y asimilan los contenidos o los conceptos rápidamente y con facilidad, entre comillas normales, o aprenden al ritmo esperado para la docente o para el grupo escolar. Y con las dificultades típicas también encontramos niños a los que aprender o a los cuales aprender y asimilar los conceptos les supone una mayor dificultad que a los demás, pero con un mínimo esfuerzo, tiempo suplementarios llegan a supervisarlos sin problemas y finalmente están los niños con trastornos del aprendizaje, ¿sí? Entonces, se tienen que haber agotado todas las instancias anteriores para poder considerar o hablar de un trastorno del aprendizaje. Entonces, estos niños son pacientes que presentan problemas persistentes y graves para asimilar determinados conceptos académicos. La definición más utilizada de trastorno del aprendizaje es la incapacidad persistente, inesperada y específica para adquirir de forma eficiente determinadas habilidades académicas, ya sea la lectura, la escritura, el cálculo, el dibujo, ¿sí? Entonces, todas estas son características propias de un trastorno del aprendizaje. Bien, cuando suelen adaptarse, suele aceptarse que los niños con trastorno del aprendizaje han de tener un nivel cognitivo en rangos normales o altos. El problema de los niños con déficit cognitivo es distinto y siendo estricto en realidad en el proceso, no pertenece al campo de los trastornos del aprendizaje. Estaríamos hablando tal vez de una discapacidad intelectual. En estos casos es muy importante tener a consideración un diagnóstico diferencial para poder evitar confusiones. Si bien nosotros ya trabajamos desde la estimulación con un diagnóstico previo, es decir, ya pasó por un proceso neurológico o una evaluación previa psicopedagógica para poder determinar cuál es el diagnóstico, de todas maneras nosotras tenemos que estar atentas a toda la sintomatología característica de los mismos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clasificación de los principales trastornos del aprendizaje? Aunque se trata de un campo tremendamente complejo y en continua evolución, se podría hacer una amplia clasificación de los mismos que sería inicial, ¿sí? En dos grandes grupos de trastornos del aprendizaje. Por un lado, el de los niños disléxicos, que es el más numeroso y engloba a aquellos niños que tienen problemas con la lectura, la escritura, problemas con la secuenciación, que incluye el deletreo, las dificultades para las secuencias automáticas, por ejemplo, días de la semana, meses del año, lectura horaria, el aprendizaje de la hora, y el de los niños con problemas para la adquisición de habilidades no verbales o procedimentales,
como las matemáticas, la resolución de problemas, las habilidades visoespaciales, la coordinación motora o la percepción táctil, ¿sí? En este último grupo están englobados los denominados trastornos del aprendizaje no verbal. Desde el punto de vista práctico, hemos seleccionado 3 grandes diagnósticos. Por un lado la dislexia, por el otro la discalculia y por último los trastornos del aprendizaje no verbal, ¿sí? Además, en la clasificación se incluye también el TDAH, ¿sí? Que es considerado un trastorno del aprendizaje ya que dificulta la adquisición o la comprensión del aprendizaje justamente por otros factores como pueden ser la hiperactividad, ¿sí? No son trastornos puntuales del aprendizaje, pero pueden acarrear consecuencias en dicha área si no se trata con tiempo, por supuesto. Recordemos que estos trastornos tienen un tratamiento, no tienen una cura, ¿sí? Bien, en relación a la dislexia, vamos a considerar que es el trastorno del aprendizaje más frecuente y también el más estudiado. El 80% de los niños con trastorno del aprendizaje padecen dislexia. Existen excelentes revisiones sobre dicho tema y altamente recomendables. La dislexia se define como un trastorno del neurodesarrollo que genera problemas en el aprendizaje y el uso del lenguaje, la lectura y la escritura, ya que se ven afectadas las áreas básicas del proceso fonológico y de decodificación de palabras aisladas, como se explicará o como veremos más adelante en realidad. Se suele utilizar el término de dislexia del desarrollo para diferenciar la dislexia que acontece en los niños durante la etapa escolar de aquella que acontece en etapas posteriores de la vida de los pacientes que pierden las habilidades lectoras previamente adquiridas, ¿sí? Por ejemplo, la dislexia secundaria debido a un daño cerebral adquirido, ¿sí? La mayoría de los estudios describen una prevalencia del 5 al 10% en la población infantil, aunque otros muestran números mucho más elevados, que giran en torno a un 17,5%. Si bien estos datos son cuestiones someras, pero es importante que los tengamos en cuenta en el sentido de en qué medida están afectando a los niños en el aula, en su desempeño, y como para que nosotros también podamos identificarlos y tener también manejo conceptual de los mismos y por ende también desenvolvernos o desarrollarnos afinidades y competencias para poder trabajarlo, ¿sí? Desgraciadamente no hemos encontrado estudios a escala nacional que nos permitan conocer la prevalencia en nuestro entorno puntual. Existen múltiples teorías que intentan explicar la base neurobiológica del trastorno. La más aceptada actualmente se basa en el modelo del déficit fonológico, si bien no explica de una forma satisfactoria todos los aspectos implicados en la dislexia. De una forma sintética, los disléxicos tendrían problemas para la decodificación fonológica, lo que significa que les cuesta encontrar la correspondencia entre los elementos básicos del lenguaje y escrito, ¿sí? Que serían los grafemas, ¿sí? Los escritos, y los fonemas, los orales, ¿sí? Que serían estos, los fonemas constituirían los elementos básicos del lenguaje verbal, ¿sí? En un estudio llevado a cabo en sujetos disléxicos y en sus controles y una alteración de la conciencia fonológica, dieron como resultado justamente dicha alteración y, de otra manera hablando, ¿sí? La habilidad para manipular unidades subléxicas, es decir, fonemas, en la memoria de trabajo, ¿sí? Es decir, en poder consolidarlos en la memoria de trabajo necesaria para que estos conocimientos también pasen a conformar parte de nuestra memoria a largo plazo y nosotros podamos solicitarlos y pedir acceso a los mismos cuando requeramos utilizarlos, por supuesto. En los últimos años, y gracias al desarrollo y la disponibilidad de técnicas de neuroimagen funcional, ¿sí? La magnetoencefalografía o la resonancia magnética funcional están dando en realidad a la luz numerosos resultados en trabajos de investigación que sugieren la existencia de diferencias tanto morfológicas como funcionales entre los cerebros de pacientes disléxicos y por supuesto pacientes de control, que son aquellos que no poseen las características de la dislexia.
Esta patología es un trastorno familiar y hereditario, por lo que la historia familiar de dislexia es un factor determinante de cara al diagnóstico temprano de un niño con sospecha de este trastorno. De aquí la importancia de la anamnesis, ¿sí? Que nosotros podamos recolectar toda la información posible vinculada a dicha alteración. En los últimos años se han descrito numerosos genes candidatos que podrían ser en parte responsables de este y otros trastornos del aprendizaje. Se han descrito distintas clasificaciones y subtipos de dislexia. Históricamente, la dislexia se ha descrito con mayor frecuencia en varones, su incidencia es mayor en determinados idiomas, principalmente en las lenguas en las que las correspondencias fonológicas, grafológicas es menor, o dicho de una forma más sencilla, cuanto menos se corresponde lo que escuchamos a lo que escribimos, ¿sí? Por ejemplo, en el castellano, digamos, hay mucha más prevalencia en el inglés que en el castellano o en el italiano, por ejemplo, porque hay mucho más parecido en el castellano, en cómo lo decimos y cómo lo escribimos, a que en el inglés, por ejemplo. La dislexia no es un trastorno curable, pero sí tratable. Existen distintos enfoques terapéuticos dependientes de la edad del individuo. Las medidas terapéuticas se basan en intervenciones sobre el lenguaje, la fonología y la lectura, todo ello de forma personalizada para cada caso y bajo unas condiciones pedagógicas adecuadas. Este apartado en realidad se refiere, es decir, parte del módulo, a las características puntuales de la dislexia, ¿sí? Puede ser fonológica, donde la problemática, ¿sí? O el problema está en el desarrollo de la lectura grafonémica, es decir, sílaba a sílaba. Puede ser de superficie, la dislexia, donde los problemas para el desarrollo de la lectura donde los problemas están en el desarrollo de la lectura léxica, muy importante para la lectura de palabras irregulares. Y la dislexia mixta, que es una combinación de los dos tipos anteriores, ¿sí? Bien, eso en relación a los trastornos del aprendizaje y a una de las características más comunes o de las patologías más comunes en relación al mismo, ¿sí? Dentro, vuelvo a repetir, del aprendizaje encontramos diferentes apraxias, disfasias, discalculia, disgrafia, ¿sí? Entonces, para sintetizar, por ejemplo, la apraxia es un trastorno del cerebro. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que genera? En realidad se ve afectado el sistema nervioso y de esta manera la persona es incapaz de llevar a cabo tareas o movimientos cuando se lo solicita. Aunque se entiende el pedido de la orden, está dispuesto a llevar a cabo dicha orden, los músculos funcionan adecuadamente y la tarea ya ha sido aprendida. Es causada por el daño al cerebro, por un tumor cerebral, enfermedades neurodegenerativas, demencias, accidente cerebrovascular, lesión cerebral, traumática. Es por eso que las apraxias por lo general están muy asociadas con personas adultas más que con niños, ¿sí? Entonces, si bien se puede englobar, no es un trastorno del aprendizaje puro, porque se debe también, sí, imposibilita llevar a cabo conductas ya aprendidas, pero se debe a un proceso neurodegenerativo a lo largo del tiempo. Bien. Eso es todo por la clase de hoy. Vamos a seguir la próxima clase hablando sobre discalculia, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá y espero que tengan un hermoso día, que se entiendan estos conceptos que son importantes, que nosotros, digamos, necesitamos trabajarlos, necesitamos conocerlos, saber cómo ayudar a una persona disléxica, porque en realidad es un trastorno al ser tan alta la tasa de prevalencia también es muy común, lleva a que esto sea común y muchas veces tenemos que ayudar a personas en el ámbito cotidiano a poder llevar a cabo sus actividades porque no pueden, emitir un cheque, no pueden retirar dinero, reconocer el vuelto que les corresponde o el que deben otorgar, ¿sí? Entonces es necesario para muchos ámbitos de nuestro funcionamiento cotidiano poder comprenderlo para poder ayudar. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y que tengan hermosa tarde.